Y ahora, para completar este segundo tema de la segunda unidad, vamos a estudiar la ruptura de los epóxidos por una base. Los epóxidos adicionalmente pueden ser rotos por una base. Recuerden que los éteres no pueden romperse en medio básico, pero los epóxidos, debido a su anillo de 3 átomos con mucha tensión angular, sí que son rotos en presencia de una base. Lo que hace la base es que ataca al carbono enlazado al oxígeno, que está deficiente en electrones, y entonces queda enlazado. Al mismo tiempo, el oxígeno parte, se rompe el enlace y nos queda un diol desprotonado. Esta reacción se lleva a cabo en agua a 100 grados Celsius, y para completar la reacción se hace reaccionar con agua el diol desprotonado para darnos un diol en un rendimiento de un 70% y liberando el catalizador básico. Vean que pasaríamos del óxido de metilén ciclohexano al 1-hidroximetil ciclohexanol. También los epóxidos pueden ser empleados para reaccionar con reactivos de Grignard, y entonces con eso estiraríamos la molécula en el número de, bueno, el epóxido tiene 2 carbonos, entonces lo alargaríamos en el número de carbonos que tenga el reactivo de Grignard, y nos quedaría, por ejemplo, en este caso, una estructura de 6 carbonos. Estamos haciendo reaccionar el bromuro de butilmagnesio con el óxido de etileno en éter como disolvente y seguido por una acidificación. El resultado es la formación de 1-hexanol, un alcohol de 6 carbonos. En el ataque, entonces, fíjense que el nucleófilo va a preferir atacar el carbono menos impedido. En este caso, este es un carbono primario, este es un carbono secundario, entonces atacaría al carbono primario enlazándose con este, y el carbono secundario se llevaría el grupo hidroxilo. Entonces el único producto obtenido sería el 1-etoxi-2-promanol en un 83%. La reacción se lleva en presencia del etoxi y empleando como disolvente el etanol. Ahora vamos a estudiar los rearreglos de Claisen. El rearreglo de Claisen es una típica reacción de los éteres, que lo que nos permite, de los éteres alifáticos, que lo que nos permite es hacer una alquilación en la posición meta de un hidroxilo. Recuerden que el hidroxilo es ortoparadirector, pero en este caso vamos a hacer todo un proceso en donde el resultado final es la alquilación de un fenol en la posición meta. Entonces, lo primero, el fenol lo hacemos reaccionar con hidróxido de sodio, no hace falta con hidruro de sodio, en una disolución de THF, y el resultado es el anión fenóxido. Este anión fenóxido lo hacemos reaccionar con un bromuro de alilo. Vean que aquí el bromo está enlazado a la posición de alilo, entonces siempre va a ser reaccionado con un derivado de un alilo, en este caso un bromuro de alilo, en donde lo que nos va a dar es un ataque por detrás para darnos el éter alil fenílico. Entonces, este éter alil fenílico, fíjense que tiene ya una estructura en donde podría formar un ciclohexano. Entonces, de hecho, toma este arreglo, que sería el arreglo más estable, y mediante un rearreglo de Claisen, que se hace calentando a 250 grados, lo que sucede es que el grupo de alilo se desprende del oxígeno y pasa a estar enlazado en la posición orto. Sí, disculpen, es una alilación en la posición orto, que es lo típico en un hidroxilo, pero vean todos los procesos que llevamos a cabo. Con lo cual el resultado sería un ortoalilfenol, y sin la complicación de tener el derivado para. Entonces, en el mecanismo, esta es una reacción pericíclica. Las reacciones pericíclicas se dan por esto, por el rearreglo de los dobles enlaces. Es sumamente extraña. Bueno, no es tan extraña, pero únicamente corresponde aproximadamente a un 0.5% de las reacciones orgánicas. El resto son reacciones de radicales libres o reacciones de sustancias con cargas parciales positivas que se atraen a parciales negativas. Entonces, vean aquí que el arreglo del éter alil fenílico, lo que va a suceder es que este doble enlace del anillo aromático lo cede hacia el carbono que lleva el doble enlace
este carbono cede su doble enlace hacia esta posición y aquí este se desprende dejando el enlace con el oxígeno, generándonos un anillo de esta manera. Entonces, una vez que tenemos este estado de transición, el estado de transición nos genera un doble enlace carbono-oxígeno. Aquí ya se enlazó el extremo contrario al que estaba enlazado. Vean que nos quedaría de esta forma, los dobles enlaces se mueven y ya tendríamos de esta posición, que se completa con la protonación del oxígeno carbonilo para darnos el ortoalilfenol. Entonces aquí les pido que hagan, estos los pueden subir, ya son los problemas asignados de esta parte de los éteres. Entonces indique el producto mayoritario de esta reacción, indique el producto del arreglo de Claisen de esta reacción. Únicamente que tienen que poner 1C, el 2, que solo hay un inciso. Ahora vamos a hablar de los éteres corona. Fíjense que los éteres corona son sustancias que sirven sobre todo para poder disolver cationes en medios orgánicos. Recuerden que un catión no tiene ninguna interés estar disuelto en un medio orgánico. Sin embargo, si está en medio de un éter corona, los éteres corona, algo que no se muestra en esta estructura es que tienen pares de electrones no enlazantes en el oxígeno. Entonces el oxígeno va a estar cediendo los electrones y encapsulando a los cationes. Este es el 18 corona éter, que vean que tendría un agujero en su interior de este tamaño, que de forma esférica. La forma esférica es característica de los iones alcalinos, entonces estaría muy acomodado para poder acoger en su seno a un catión alcalino. De hecho, vean que el éter corona anterior, el 18 corona 6 éter, que no vamos a estudiar la estructura, pero se trata de que son 18 átomos y 6 de oxígeno. Entonces, especialmente tiene el tamaño para poder acoger a un catión de potasio. Entonces el catión de potasio quedaría muy bien acomodado dentro del éter corona. También existen, por ejemplo, criptandos, en donde adicionalmente de los éteres corona, vean que aquí ya tendríamos una parte de nitrógeno y aquí un biciclo entre los nitrógenos. A esos ya se les llama criptandos. Noten que ya no quedan únicamente como corona, sino que quedan como una cripta, o sea, como que estuviera ahí enterrado el potasio. Quedan más ocultos, tal como lo pueden ver en esta situación. Entonces todos éteres corona sirven como para intercambio de iones, o si ustedes quieren tener un catión en una disolución orgánica para que pueda reaccionar fácilmente, entonces, o para, por ejemplo, retirar contaminantes. Digamos que ustedes tienen una contaminación de cadmio, podría ser que con una estructura no únicamente de oxígeno, porque los oxígenos son muy buenos para los alcalinos y los alcalinotérreos, pero para los metales de transición es mejor tener nitrógenos. Entonces, con una mezcla de esto, de oxígenos de donadores y de nitrógenos de donadores, uno puede encontrar una estructura que sea muy afín a un catión contaminante. Ahora vamos a estudiar los tioles. Vean que los tioles son similares a los alcoholes. Lo único es que en vez de llevar OH, lo que llevan es un SH. Recuerden que el elemento por debajo del oxígeno es el azufre, entonces aquí tendríamos los pares de electrones no enlazantes. Y en caso del nombre se da etano. Recuerden que para un alcohol sería etanol, aquí etano, y se le da la terminación tiol. El azufre era en la época de los alquimistas llamado tio, entonces ese tiol indica la presencia del azufre. Aquí este sería el ciclohexanotiol. Cuando no se puede nombrar directamente, sino que se denomina el sustituyente mercapto. Entonces este sería el ácido metamercaptobenzoico. Siempre que ustedes vean este enlace azufre e hidrógeno enlazado con una cadena de carbonos, tiene un olor espantoso. Es considerado como los peores olores que existen. Siempre esos enlaces carbono SH, todos los tioles tienen olores horribles. ¿Cómo los podemos sintetizar? Fíjense que un haluro de alquino lo hacemos reaccionar con el anión hidrógeno sulfuro, y entonces, como este es un nucleófilo sumamente poderoso, ataca el carbono por detrás, el carbono se desprende del bromo y nos da el 1-octanotiol en una reacción SN2.
Sin embargo, esta reacción lleva a numerosas alquilaciones y entonces es mejor, para poder obtener un único producto, hacer reaccionar el bromo-octano con la tiourea. Esta es la estructura de la tiourea. Vean que la tiourea aquí sería CO, en este caso es CS, por eso tiourea. Tiene esta estructura, dos grupos aminos enlazados al carbono y con el azufre. El resultado va a ser que el azufre rico en electrones ataca al carbono por detrás, este se desprende del bromo y nos forma este intermedio, en donde vean que se ha enlazado la tiourea por el azufre a la cadena de carbonos. Finalmente, mediante hacerlo reaccionar con medio acuoso básico, entonces de esa manera se desprende la parte de la urea, generándonos urea. Vean que sale esto y enlaza un oxígeno generando urea y nos queda el octanotiol con un rendimiento de un 83% en una reacción muy adecuada. Los tioles pueden ser oxidados. Un tiol, vamos a reaccionar dos equivalentes de un tiol con yodo en presencia de zinc y en medio ácido, y el resultado va a ser un disulfuro. Vean que se crea esta cadena azufre-azufre que es típica de un disulfuro más 2HI. En el caso de los sulfuros son los equivalentes a los éteres, pero con el azufre. Entonces, recuerden que en un éter llevaría aquí el oxígeno, en este caso lleva un azufre entre los grupos de alquilo. Este es el sulfuro dimetílico. Este es el sulfuro fenilmetílico. Y en el caso que tenga que ser nombrado como una ramificación, entonces le llama el, de acuerdo a la estructura, metiltío. Entonces este sería el 3-metiltío ciclohexeno, como pueden ver entre paréntesis, indicando que es una ramificación compleja. Para hacerlo reaccionar, lo que tenemos que hacer es un benceno tiolato de sodio, o sea, es un tiol que le hemos retirado el hidrógeno. En presencia de una base se puede retirar ese hidrógeno y nos genera el anión de sodio. Este anión de sodio lo hacemos reaccionar con un haluro de alquilo y el azufre lo ataca por detrás, dándonos el sulfuro fenilmetílico con un rendimiento del 96% más yoduro de sodio. Este sulfuro dimetilmetílico todavía puede sufrir otra alquilación con el mismo yodo metano para darnos el yoduro de trimetilsulfonio. Este tendría ya una carga positiva sobre el azufre y nos quedaría como contraión el yoduro. La reacción se lleva a cabo en THF. Los sulfuros pueden ser oxidados y entonces vean que el sulfuro fenilmetílico lo hacemos reaccionar con peróxido de hidrógeno en agua a 25 grados en una reacción de oxidación en donde el azufre pasa a tener un doble enlace con los oxígenos, o sea que lo oxidamos formando lo que se conoce como sulfóxido. Este sería sulfóxido fenilmetílico. El sulfóxido fenilmetílico se puede hacer reaccionar con un peroxiácido para obtener lo que se conocen como las sulfonas, que ya tendríamos dos dobles enlaces azufre-oxígeno en la estructura. Esta sería la sulfona fenilmetílica. Dentro de los sulfóxidos existe un disolvente muy utilizado que es el DMSO. Este es un disolvente polar aprótico. Vean que se da una polarización aquí en el enlace entre el azufre y los carbonos. Esto quedaría con carga parcial negativa y la carga parcial positiva quedaría muy distribuida dentro de los grupos metilo. Es por eso, bueno, la carga parcial quedaría centrada en el oxígeno negativa y el resto estaría cargado positivamente pero sin centralizarse en ningún átomo. Por lo eso se le llama aprótico, porque la carga parcial no estaría centrada en un oxígeno tipo como en el agua, en donde la carga parcial positiva sí está en el hidrógeno. En este caso no está en ningún átomo, sino que está distribuido en todos. Entonces, el DMSO, el dimetilsulfóxido, un disolvente polar aprótico. Por cierto, el DMSO, si ustedes están en contacto con él, con solo que esté por ahí, aunque estén con todos los guantes posibles y todo lo que tengan, siempre van a sentir como un sabor a sopa en la boca. Y ahora les dejo para que hagan todos estos problemas también. Vean que aquí hay 5 incisos para que indiquen. Este sería el 2A, 2B, 2C, etc. El 3A, 3B, 3C para que den los nombres. El 4A, B, C, todos ellos también nomenclatura.
el producto de estas reacciones, que sería el 5A, B, C, D. Aquí, ¿cómo se sintetizarían los siguientes éteres? El ABC sería el 6A, 6B, 6C y así sucesivamente. Entonces, con esto hemos concluido los éteres y les dejo para que lo suban la respuesta. Tienen hasta las 10 de la mañana del viernes.